brevemente y ahí tú le agregas cualquier otra cosa. Entonces estamos hoy día, comenzamos a grabar con el doctor Esteban Hebel. El doctor Esteban Hebel es un colega egresado, médico egresado de la Universidad de la Frontera, con una especialidad en radiología de la Universidad del Desarrollo, si no me equivoco, y con un máster en ciencias en informática biomédica en Harvard, más algunas otras formaciones de postítulo asociadas. El doctor Esteban Hebel se ha desempeñado durante varios años acá en el Servicio de Salud Araucanía Sur, tanto como asesor informático como en su rol de radiólogo, también en el ámbito privado, y vinculado con la temática de los registros, la captura de información en salud y los sistemas informáticos, desde la academia, desde varios otros campos, digamos. Así que agradecido, doctor Hebel, de su disposición y persistencia y perseverancia en llegar hasta a este momento. Y estamos entonces disponibles a escucharte. Muchas gracias, doctor Neira, primero por la invitación, por la introducción. Em, a ver, el objetivo general de la presentación es tratar de demostrar, tratar de explicar qué es lo que pasa un poco en la trastienda de un sistema de información que le pide al clínico, básicamente, de la trinchera, como lo van a hacer la gran mayoría de ustedes, en términos de registro, en términos de captura de información, ¿ya? Es un tema bastante extenso porque tiene muchas aristas que atañen a múltiples razones y circunstancias distintas e inclusive a múltiples instituciones que están interesadas particularmente en este campo, este dato que viene directamente desde al lado de la cama del paciente. Ese es el concepto, ¿ya? Para lo cual, yo primero parto todas mis presentaciones haciendo una muy breve reseña de qué es lo que es la informática biomédica, por qué existe como disciplina, em, que tiene que ver con el campo dedicado al procesamiento inteligente de la información y las tareas de su comunicación a la práctica médica, educación e investigación, incluyendo las ciencias de la tecnología de la información y que dan soporte a estas tareas. Entonces, es una definición extremadamente amplia, más sencillo de entender, es con esta línea de escala, ¿no es cierto?, donde en las X, en la variable de las X, tenemos la escala o la medida del organismo en estudio. Cuando son moléculas o células, le llamamos bioinformática. Cuando se llaman tejidos u órganos, le llamamos informática de las bioimágenes. Cuando se trata de individuos, hablamos de la informática clínica. Y cuando hablamos de poblaciones o especies, hablamos de informática de la salud pública, ¿ya? Pre-pandemia ya se sabía que la tecnología de información de salud era un componente importante para mejorar la calidad de los sistemas, la seguridad de la información, la satisfacción de los usuarios y disminuyen costos. Lejos, los sistemas que están más estudiados en este sentido son el registro clínico electrónico y los sistemas de intercambio de información o Healthcare Information Exchange, que tiene un nicho bien específico y que es lo que se viene hoy día más adelante en Chile. Pero lejos, lo más importante que existe de evidencia científica sobre el uso de tecnología en salud son la presencia de estos sistemas de soporte a las decisiones clínicas que, bien simple, bien sencillo, son sistemas que permiten recomendarle al médico acciones que debiera tomar para el paciente para mejorar su calidad de salud, para mejorar su adherencia a medidas preventivas, por ejemplo, evaluaciones periódicas, inmunizaciones o vacunas, o evaluaciones por distintos especialistas, o mejorar la administración, adherencia y precisión del medicamento que debiera ser utilizado en base a varias reglas distintas.
desde hace décadas que se considera una disciplina emergente, pero ha sido muy atacada por los impedimentos referentes al costo que tiene de implementación, que todo el mundo tiene que tener una máquina, que tiene que tener un computador delante, porque interfiere con el flujo de atención, ¿no es cierto? Entonces hacemos mucha investigación, hacemos mucho testeo de aplicaciones que traten de interferir un poco menos con la atención clínica de los pacientes. Y la necesidad de un soporte técnico dependiendo de la facilidad con la que esté diseñada la aplicación o la edad y la familiaridad que tenga el usuario final con los sistemas, ¿ya? Pero por sobre todo, existe un déficit crítico de personal capacitado para hacer esta transformación digital, particularmente en el área clínica. Así es que les dejo la inquietud puesta, si es que tienen ganas, si es que tienen intención de conocer un poco más de este tema, que me contacten personalmente. Ahora, de cara y de cabeza en el tema específico, probablemente uno de los lugares que ustedes más se van a ver afectados y que más van a encontrar en su actividad del día a día, estando en algún lugar remoto, trabajando en un servicio de urgencia, etcétera, etcétera, va a ser enfrentarse a lo que se llama el certificado médico de defunción estadística y de mortalidad fetal, ya que en el papel, en el mundo del papel, se ve clásicamente como este formulario con una infinidad de cajoncitos y reglas y etcétera, 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 para poder certificar la causa de fallecimiento de una persona. Es probablemente donde nosotros nos enfocamos principalmente durante el pregrado a justificar la necesidad de hacer una muy buena atención, un muy buen registro de la causa. Y ahí es donde nos dicen habitualmente que el paro cardiorrespiratorio no es un diagnóstico válido porque la causa inmediata refiere a la enfermedad o condición que determina la muerte de la persona, no es la falla multiorgánica, sino que más bien la causa originaria, que en este caso particular es un cáncer de mama avanzado, ¿no es verdad? Y así sucesivamente hay una cantidad importante de registros. A mí me tocó hacer muchos siendo médico general en los hospitales de baja complejidad, porque los pacientes adultos mayores habitualmente se acercan, la familia los acercan en el último momento de su vida a recibir los últimos cuidados de atención en un hospital habitualmente, pasa mucho en nuestro país, en nuestra idiosincrasia. Por lo tanto, nos toca hacer mucho de este proceso. Pero son infinitas, infinitas. Realmente uno cada vez que busca, uno se encuentra con más formularios, básicamente. ¿Ya? Infinitamente más formularios que le piden a nosotros, los médicos, a los profesionales de la salud, que se llenen para poder mejorar la calidad de la atención. Y así uno de los más importantes, después del certificado de defunción, ¿es verdad?, son las enfermedades de notificación obligatoria, que se encuentran hoy día almacenados informáticamente en el portal que se llama Epivigila, que si es que no han vivido debajo de una roca durante los últimos, ¿cuánto lleva? Años, ¿no es cierto? O por los últimos 8 meses, sabrán que es el sistema informático para hacer el registro epidemiológico de COVID. Pero además de COVID, están todas las causas inmediatas, las que deben ser notificadas de manera inmediata, y además las causas de notificación diaria. Por lo tanto, y somos nosotros, somos los clínicos, que muchas veces nos desligamos de esta responsabilidad y se la encargamos a la enfermera, a, qué sé yo, a alguien, a la matrona, a algún otro profesional de la salud que se preocupe de esta información. La verdad, la razón es porque la razón de confiar esta información en el médico es porque se entiende que el médico es la persona que está más cerca del punto de origen de esa información, que es el paciente. Y de hecho, hoy día la tendencia global va también hacia el lado de conocer el autorreporte de síntomas y signos principalmente de los propios pacientes.
pero la calidad de la información hoy día está en manos de los profesionales clínicos, particularmente de los médicos. Entonces, una de las cosas que es muy importante de conocer es que mientras menos manos, em, mientras menos estaciones intermedias de digitación exista en el proceso de captura de un dato, mejor va a ser su calidad. Por lo tanto, hay un enorme interés de ser capaz de poder recolectar información de la mejor calidad posible del profesional más confiable posible, que esté lo más cerca del paciente posible. Por lo tanto, el rol del médico es particularmente relevante en estas cosas que tienen que ver con toma de decisiones a distintos niveles dentro de la arquitectura. Y en ese sentido, nosotros, este es nuestro caso particular de COVID, uno puede generar una gran cantidad de información que se conoce dentro del mundo de la informática clínica como el uso secundario de información clínica. O sea, de que además de que este formulario sea creado o sea llenado de manera específica para con algún motivo, con alguna razón, ¿no es cierto? La información con la que se recolecta de manera diaria, de manera rutinaria, pueda ser ocupada para objetivos distintos que la mera documentación clínica, que la historia clínica, que la epicrisis, que la atención de urgencia, y que puede ser utilizada para medición de tendencias, de frecuencias, de analítica a distintos niveles, ¿no es cierto? Y de poder ser capaz de estructurar y em, de poder hacer un análisis que sea más diferenciado de las distintas variables que tenemos. Y así, durante el periodo de la pandemia, hemos mejorado muchísimo en nuestra capacidad de poder hacer este análisis secundario de, por ejemplo, la PCR. La PCR tiene un objetivo de confirmar o refutar la sospecha clínica de un médico contra un paciente de si es que tiene o no tiene la infección. Punto. Ese es el objetivo de la PCR para coronavirus. El objetivo primario. Y después de ellos se derivan los múltiples objetivos secundarios, que tienen que ver con tasa de positividad, cantidad de pacientes activos, presencia en un radio geográfico específico. Todo eso ya pasa a ser un uso secundario de la información clínica. Objetivo primario es diagnosticar una condición. Los objetivos secundarios son múltiples otros los que se les puedan ocurrir. Y así hay algunas cosas de las que nosotros no tenemos idea y que uno empieza a buscar en base a la literatura internacional y se encuentra de que efectivamente hay un mecanismo, hay un sistema de notificación de reacciones adversas a medicamentos que tiene un sistema informático. Y que, buscándolo, me encuentro que ANAMED, la Agencia Nacional de Medicamentos, tiene una unidad de farmacovigilancia donde existe una forma para hacer una notificación de las reacciones adversas a medicamentos. Esto es, abajo está el URL para que cuando les comparta la presentación lo puedan tener, pero se dan cuenta de que existen, la verdad, una infinidad de sistemas a los que distintas organizaciones nos tratan de capturar información. Por ejemplo, tenemos, y no se circunscriben solamente a los que dependen de salud. El caso particular de la papeleta de la alcoholemia va al servicio médico legal, y el servicio médico legal depende del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, ahí la necesidad de capturar información específica para un uso primario, ¿no es cierto?, es de alguien que está completamente ajeno a la actividad clínica, sino que es del Ministerio de Justicia a través del Servicio Médico Legal. Y además hay otros que son más artesanales, por llamarlo de alguna manera, como por ejemplo este formulario de notificación de reacciones adversas a cosméticos, que en vez de ser un sistema propiamente tal, es un formulario en PDF donde se puede cliquear cada uno de los lugares que se solicitan, no tiene ninguna validación, no tiene ningún requerimiento específico, solo completar, guardar y enviar esta
al Instituto de Salud Pública este formulario de notificación de reacciones adversas a cosméticos. Por último, y esto es uno de los hitos muy importantes y hacia donde estamos avanzando de manera muy decidida, es crear estos que se llaman documentos de continuidad del cuidado. Y probablemente una de las cosas que ustedes van a ver, y si es que se quedan aquí en la zona, yo voy a trabajar en este aspecto de manera muy, muy, muy insistente, que es la creación de formularios específicos que le permitan conocer la condición clínica de un paciente en los momentos más delicados de su atención, que son los momentos de transición del cuidado. ¿Por qué son tan complejos los momentos de transición del cuidado? ¿Y cuáles son primero? Son aquellos aquellos momentos donde el paciente pasa de una atención primaria a la secundaria o primaria a terciaria, por ejemplo la interconsulta, pero también los documentos que permiten la transición del paciente de la atención terciaria a secundaria o a primaria, como es, por ejemplo, la epicrisis, ¿ya? El resumen al alta de un paciente es extremadamente importante porque le permite al médico de atención primaria saber no solamente qué le pasó al paciente durante su hospitalización, sino que saber cuáles fueron sus diagnósticos, cuáles fueron los procedimientos que se le hicieron y, por sobre todo, cuáles son las indicaciones. Nuestros pacientes adultos mayores, en la medida en que van envejeciendo y que nuestra población va envejeciendo, tienen dificultades notorias de comprender cuáles son las indicaciones que se le dieron al alta a un paciente, a él. Cuáles son los medicamentos, cuándo tiene que volver a control, cuáles son las curaciones que se tiene que hacer, dónde tiene que consultar en caso de emergencia, etcétera, etcétera, qué vacunas se tienen que poner dentro del plazo próximo. Y esa información para el clínico que recibe al paciente después de su atención secundaria, después de su atención terciaria, es extremadamente valiosa. Uno de los pilares y uno de los elementos de continuidad del cuidado que nosotros hemos reconocido durante el último tiempo es el dato de atención de urgencia, el DAU, que se crea básicamente como un elemento de gestión estadística, de saber cómo está la red de urgencia, cuántos pacientes se están atendiendo, cuáles son su causa, cuál es el promedio de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la principal valor que tiene un sistema o un formulario de información semiestructurada es permitir esta continuidad del cuidado, saber cuándo se atendió, dónde se atendió, qué le hicieron y cuáles son las indicaciones que quedaron para que el siguiente clínico que lo vea, en un mundo ideal, obviamente su médico de cabecera, ¿no es cierto?, sea el que sepa decirle y poder transmitirle y poder asegurar la continuidad del cuidado de esta persona. Uno de los grandes nichos de fragmentación de nuestro sistema de nuestro sistema de salud es que los sistemas, entre comillas, no conversan entre sí. Por lo tanto, si se vio en una atención en el sistema privado, ¿para qué decir? Así no hay cero información que fluye desde el sistema privado hacia el público, o muy poca, ¿ya? Así les pongo el ejemplo del DAO, del documento de atención de urgencia, o el resumen de médica de hospitalización, que en nuestro medio se conoce como epicrisis. Existen otros mecanismos de continuidad del cuidado que son, por ejemplo, el carnet de embarazo y el carnet de vacunas, que son icónicos dentro de nuestro sistema, ¿eh? Pero funcionan exactamente igual. La capacidad de poder, de que la siguiente persona o el siguiente clínico que vea al paciente sepa exactamente qué fue lo que pasó durante la última atención de embarazo o cuál es la siguiente vacuna que le corresponde. Eso mismo es un documento de continuidad del cuidado. Yo soy bastante conservador porque hay algunas cosas, por ejemplo, un carnet de embarazo que funciona tan bien en el mundo del papel, que hay que ofrecer una alternativa que sea extremadamente factible y que sea muy ubicua, de que esté presente en todos los lugares al mismo tiempo, para poder reemplazar estos documentos que son más bien icónicos, ¿ya? Que funcionan muy bien en el mundo del papel y reemplazarlos por soluciones electrónicas
pudiera poner en riesgo cosas que son tan delicadas para nuestro sistema de salud como son los embarazos y las vacunas. Por lo tanto, uno también tiene que ocupar el criterio en ese sentido. Y aquí es donde se presenta el gran desafío de esta captura primaria de información con fines específicos. De decir, ¿saben qué? La verdad, si es que tengo el 100% del texto libre, narrativo, en prosa, como les gusta escribirlo a los médicos, la verdad, la utilidad de ese dato es extremadamente baja. Es bajísima. No existen buenas técnicas de procesamiento del lenguaje natural, de inteligencia artificial y cosas por el estilo, que permitan asegurar que el dato que se está almacenando como texto libre vaya a ser apropiadamente interpretado en grandes volúmenes, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tendemos a estructurar, y estructurar significa varias cosas que se los voy a mostrar más adelante. Y aquí está, pero el punto es de sobreestructurar, de que todos sean checkbox y listas desplegables y selectores de diagnóstico y cosas por el estilo, hace que los sistemas sean francamente inutilizables. Nosotros estamos acostumbrados a hacer descripciones narrativas, escribir en texto libre lo que encontramos en un paciente, por lo tanto impacta directamente en el uso del sistema. Mucho point and click termina siendo bastante perjudicial para la experiencia de uso del usuario, por lo tanto los sistemas tienden a quedar botados cuando se abusa de la estructuración de las consultas. Por lo tanto, tratamos de buscar esta combinación óptima. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos para tratar de estructurar? Nosotros tratamos de hacer lo que se llama la representación del conocimiento. Nosotros tratamos de volcar todo lo que sabemos de un tema específico a una tabla, a un elemento, a un artefacto informático, se llama, que nos permita hacer esto, que es una piedra de base para construir sistemas hacia arriba, ¿ya? Por eso se conoce como la piedra angular, que es la primera piedra de construcción de una cimentación. Y reconociendo la dificultad que tiene esta área, sabemos que comunicarnos entre profesionales es difícil, tener a un cirujano conversando con un internista realmente es como dos personas que hablan idiomas completamente distintos. Es difícil la comunicación entre los profesionales y las aplicaciones informáticas, entre las distintas instituciones y entre distintas aplicaciones. Esto de la interoperabilidad y que los sistemas conversen entre sí es igualmente difícil. Porque en el ámbito de la salud esto es complejo y es sabido el dicho de que donde quiera que hayan 10 médicos, va a haber siempre 20 opiniones, y es un dicho súper conocido. Así, ponernos de acuerdo entre nosotros es una de las tareas realmente complejas. Entonces, ¿cómo logramos hacer interoperar? Y aquí tiene que ver con cómo transmitimos información entre las personas, las instituciones con instituciones, entre las máquinas con las máquinas y con las personas. Es tratar de modelar lo que produce, lo que se genera en torno a todo un acto clínico. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se genera esta atención de salud donde tenemos que encontrar el mecanismo de poder identificar quiénes son los profesionales, sus especialidades, sus funciones, dónde están atendiendo, quién financia, dónde físicamente están, quiénes son las personas que participan, cuáles son los insumos que consumen, cuáles son los medios diagnósticos que ocupan, cuáles son los diagnósticos y procedimientos que siguen. Para eso tenemos un escalafón donde lo más básico y sencillo, esto que hablamos del 100% de texto libre, se conoce como la interoperabilidad técnica o narrativa, ya que es básicamente, para que lo entiendan, es transmitir PDF para un lado y para el otro. Los PDF son extremadamente inútiles para poder identificar información granular que nos permita tomar decisiones de manera agregada. Por lo tanto, el siguiente nivel es lo que se llama la interoperabilidad sintáctica, que se las voy a explicar rápidamente.
La tercer nivel es la interoperabilidad semántica. Y por último, una interoperabilidad organizacional que tiene que ver con cómo nos ponemos de acuerdo más bien entre el negocio, cómo funciona la relación entre las instituciones más bien en base a reglas, menos que en los conceptos y la estructuración de los datos. Para ponerlo súper sencillo, desde el punto de vista informático, nosotros hablamos de la sintaxis de un mensaje de interoperabilidad, igual como la lengua castellana habla que una oración tiene que tener un sujeto, un verbo y un predicado. Eso quiere decir que la estructura del mensaje sea comprensible, independiente del que ocupe la misma sintaxis, que ocupe el mismo idioma, básicamente, como pasa en España, como pasa entre el español que hablan en España, el que se habla en Colombia y el que se habla en Chile. Todos se rigen en base a la misma estructura sintáctica, un sujeto, un verbo y un predicado. A diferencia de la semántica, que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con qué es lo que significan las palabras, ¿no es cierto? Entonces hay un montón uno siempre se ríe de que en Argentina hay cosas del español que significan otra cosa, que ocupan palabras para llamar una cosa en vez de la otra. A mí siempre me llama la atención el que los argentinos hablan de la angina, que nosotros conocemos como la angina de pecho, ¿no es verdad? El dolor de tipo cardíaco. Los argentinos hablan de la angina como la odinofagia, ¿ya? El dolor de garganta, literalmente. Si lo buscan por internet se van a dar cuenta de que angina en Argentina significa odinofagia. Por lo tanto, para poder intercambiar sentido, tenemos que estructurar el mensaje, donde el emisor tiene que codificar. Nuestro canal de comunicación en la lengua castellana es el aire, ¿no es cierto?, donde transferimos, a menos que hablemos por teléfono, donde sería la línea telefónica, ¿no es cierto?, este canal de comunicación se decodifica y el receptor entiende qué es lo que se le estaba tratando de decir. Por lo tanto, el emisor y el receptor tienen que conocer tanto la codificación, que es la sintaxis, pero también el contexto de lo que se está tratando. Si es que estamos hablando de una enfermedad cardíaca, angina va a significar dolor de pecho tipo cardíaco, ¿no es verdad? Pero si hablamos de enfermedad respiratoria del tracto superior, vamos a hablar de angina en el contexto de Argentina, ¿no es cierto?, de la dolor de garganta de la odinofagia típica. ¿Ya? ¿Para qué? Para que podamos armar estos sistemas que puedan comunicarse entre sí en base a reglas comunes y transformar nuestros sistemas de estas cosas que son habitualmente como se realizan, ¿eh? De que se transforman, de que se conectan unos con otros y tratan de encontrar información de acá para allá, pero que no tiene ningún sentido, a tener un modelo de transferencia que se llama federado. Hay orquestadores que tienen roles y funciones dentro de una arquitectura para intercambiar información. Y aquí, después de explicarles cómo capturamos información, bueno, pero ¿para qué? ¿No es cierto? Y aquí hay una cita muy buena que dice, bueno, pero todo sistema está perfectamente diseñado para alcanzar los resultados que obtiene. Entonces ustedes ven qué es lo que nos ha pasado con la pandemia, y en realidad lo que nos está pasando con la pandemia es porque nuestro sistema está diseñado para reventar por todos lados por una situación de catástrofe como la que estamos viviendo. Y el objetivo de esta disciplina que se conoce como el mejoramiento de la calidad en salud tiene un sentido de mejorar la calidad identificando procesos que estén errados o que sean redundantes y ser capaz de reemplazarlo con otros que obtengan mejores resultados. ¿No es cierto? Es la misma cita anterior. El producto de un sistema, de todo sistema, es una expresión directa de cómo éste funciona. Por lo tanto, nosotros vamos a tender a realizar estas estrategias de mejoramiento de la calidad de la salud a través de el uso sistemático. Ojo, yo sé que las clases de epistemología y de métodos científicos son súper aburridas. El punto es que la idea es que las cosas que hagamos tengan un sustento científico, ¿ya? De decir, tenemos evidencia, sobre esa evidencia tomamos decisiones y cómo lo obtenemos.
El control de calidad existe hace mucho tiempo y es parte del mundo de la física, la gestión y los procesos de la manufactura en el 1900, ¿ya? Al principio del siglo XX. Y en salud, a mediados del siglo XX, Batalden empieza a transformar este concepto del paciente a cliente, principalmente no por un consumidor, sino que que el paciente tiene menos potestad de exigir mejor calidad. En cambio, el cliente está como más empoderado, ¿ya? No me gusta el concepto de clientes dentro de la salud, me gusta la definición clásica de un paciente, pero en realidad el paciente empoderado básicamente es aquel que le pide al sistema que tenga mejores resultados para la enfermedad, para la dolencia que lo está aquejando. Entonces, en el 91, Batalden y Berwick forman un instituto de la mejora de la calidad y que hoy día se conoce como el IHI, ¿no es cierto?, para el Instituto de Mejora de la Calidad. Y después se han ido creando múltiples organizaciones que permiten o que se dedican a la mejora de la calidad de los procesos, ¿ya? Para lo cual, como les explicaba, es imprescindible tener datos de primera fuente, de primera calidad, que están lo más cerca del paciente posible. Así, Joint Commission Internacional, que es otra acreditadora de salud. En Chile, la Superintendencia de Salud es extremadamente importante. El IHRQ en Estados Unidos, el Instituto de Medicina, el National Quality Forum, etcétera, 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 se dedican a construir estos indicadores de mejora de la salud. Y el 2001 empiezan a salir el Instituto de Medicina empieza a sacar una serie de reportes sobre los servicios de salud son capaces de mejorar la probabilidad de los resultados deseados en salud para los individuos y las poblaciones que sean consistentes con el conocimiento profesional actual, ¿no es cierto? Es su definición de calidad. Y definir qué es lo que es mejor no es particularmente sencillo. Hay que sentarse y definir y trazar en un papel, ya, perfecto, cuál es el sustento científico que existe sobre cómo medimos los resultados, ¿ya? Y ese juicio, en el proceso del cuidado, busca definir un marco de evaluación, ¿no es cierto? Una estructura, un proceso y los resultados. Y a través de mediciones de calidad, con como un conjunto de herramientas para mejorar la calidad y que se basa principalmente en los sistemas de recolección de información. Entonces aquí cerramos el círculo, de decir, ya, perfecto. Entonces yo recolecto información para alguien que lo está buscando y que lo necesita para poder llegar a una mejora de la calidad, ¿no es cierto? De tratar de encontrar, y el mejor ejemplo para eso es el certificado de función, de decir, ¿de qué se nos está muriendo la gente? Para poder saber específicamente dónde hay que intervenir, ¿ya? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tuvimos durante la década del 90 fue la gran cantidad de años de vida potencialmente perdidos, los años de vida potenciales perdidos por la cantidad de niños que morían en accidentes automovilísticos, por ejemplo. Y de ahí que durante la década del 2000 y durante toda la década del 2010, la influencia y la importancia y la intervención que se produjo en la regulación sobre las sillas de los autos, el uso del cinturón de seguridad, todos nosotros cuando éramos chicos y que nos acordamos, nosotros que tenemos 30 y más, ¿no es cierto? Nos acordamos de que en realidad nos habíamos sentados al lado del copiloto con nuestro papá, con suerte, con el cinturón de seguridad puesto, con suerte. Hoy día la regulación es mucho más estricta y uno de los elementos o de los tangenciales o secundarios que hemos visto es que hoy día el mecanismo o la Central Nacional de Transplantes cuenta con muchos menos órganos disponibles porque los niños dejaron de volar a través del parabrisas de los autos. Entonces, es un beneficio, ¿no es cierto?
pero efectivamente ellos tienen menos disponibilidad de órganos para receptores, porque los niños, porque cambió absolutamente la mecánica o el perfil de los niños o de los pacientes muertos que son disponibles, que son candidatos a ser donantes. ¿Ya? Y por lo tanto, buscamos, y esto, todo, la medición de la calidad, todo se reduce a la generación de indicadores. Como yo les decía, este indicador de años de vida potencialmente perdidos, ya es un indicador que tiene un numerador y tiene un denominador, y que tienen que construirse con el objetivo de mejorar el rendimiento, la calidad del proceso y mejorar la contactabilidad, ¿ya? La contabilidad, perdón, el conteo de las personas, que debe ser racional, científicamente lógico y fácilmente interpretable. Por lo tanto, hay datos estructurales, ¿no es cierto?, donde se atienden las personas, cuál es la calificación de la gente que los atiende, cuáles son los atributos que hay en un edificio, si es que tiene atención primaria, secundaria, terciaria, si es que tiene unidad de hematología, si no tiene unidad, etcétera, etcétera, etcétera. La presencia de tecnologías, los volúmenes y la relación de camas de enfermeras son elementos propios de la estructura. Y hay otros que son propios del proceso, como por ejemplo los atributos en la interacción entre un proveedor de salud y su paciente. Por ejemplo, si los pacientes están usando beta bloqueadores, aspirina, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ¿no es cierto?, en los pacientes con infarto. Ese es un dato indicador de proceso, ¿no es cierto? Estos son particularmente sensibles para detectar los problemas de calidad y no esperan los malos resultados. A diferencia de un indicador de resultado, como es, por ejemplo, la mortalidad, ¿ya? La mortalidad por distintas causas, por distintos grupos etarios, es el mejor ejemplo, que es un estado de salud como consecuencia, el estado de salud como consecuencia de la atención, ¿no es cierto? La morbilidad, la satisfacción usuaria son elementos de evaluación del final del proceso. Por lo tanto, tienden a ser más tardíos, ¿ya? Como por ejemplo la mortalidad post-cirugía cardíaca, las comorbilidades secundarias a un bypass coronario, la calidad de vida posterior a un procedimiento cardíaco, son todos indicadores de resultado. Y además hay que considerar de que hay que ajustar por riesgo, ¿ya? Esto es bioestadística, pero es importante que uno tiene que hacer estos ajustes dentro de nuestros indicadores, porque si mezclamos peras y manzanas, probablemente no vamos a tener mucho más ruido de lo que nos ayude el indicador. La susceptibilidad, los determinantes sociales, ¿no es cierto?, la variabilidad aleatoria, la calidad de la provisión del cuidado, que también es variable, ¿ya? Y aquí este gráfico me gusta mucho porque, porque nos permite identificar claramente qué es lo que es un proceso de evaluación de la calidad, ¿ya? Y que, como les digo, como debiera ser, ¿no es cierto? Que va desde el tamizaje de una hemoglobina glicosilada, a hacerle un seguimiento a los pacientes con una hemoglobina glicosilada que estén alterados, además de un tamizaje del perfil lipídico, pero nosotros queremos buscar cuál es el indicador, un proxy de proceso, básicamente, em, que pudiera ser la proteinuria en una consulta para un paciente diabético que va evolucionando en insuficiencia renal progresiva, ¿no es cierto? Y de todos estos, más que la hemoglobina glicosilada, más que el perfil lipídico, probablemente la identificación de una proteinuria o la microalbuminuria en un paciente diabético es un buen proxy para poder identificar estas cosas duras, como por ejemplo ceguera en un paciente diabético, insuficiencia renal grave, amputaciones o cosas por el estilo. Un paciente que tiene una proteinuria alterada probablemente es un paciente que va derechito hacia estos variables de resultado que son negativas para su vida. Existen limitaciones, ¿ya? Porque obviamente el conocimiento que existe sobre nichos particulares evoluciona constantemente. Lo que sabemos de COVID, por ejemplo, es nada, porque es una enfermedad que literalmente aparece sobre la Tierra a partir del 30 o a partir de la última semana de noviembre. Hay discusiones si es que apareció en China, si es que ya, dónde apareció, etcétera, etcétera. O cómo fue evolucionando, o cuándo apareció en realidad, si es que fue
a finales de diciembre, a mediados de noviembre, etcétera, etcétera. Pero bueno, el conocimiento va evolucionando constantemente. La presencia de buenas prácticas van cambiando, ¿no es cierto? Y ahí los departamentos de calidad son mucho más entendidos de que se identifican nuevas variables, y nosotros como informáticos clínicos o la gente que se dedica a estadística tiene que identificar la forma de poder capturar ese dato de la mejor manera que determine menor dificultad dentro del entorno. Y la idea, al final, es que construir un indicador debe ir siempre, siempre respaldado por una actividad que busque mejorarlo, ¿ya? Y eso tiene que estar diseñado antes de la construcción del indicador. Entonces, muchas veces cuando me aparecen requerimientos sobre nuevos mecanismos de captura de información, yo parto por decir, esto lo tenemos, esto lo tenemos, esto lo tenemos. No es necesario preguntarle de nuevo al clínico por datos que ya tenemos, sino que ese indicador debe ir respaldado con algún proceso. Ya, si vamos a encontrar A, si es que vamos a encontrar B, si es que vamos a encontrar C, ¿qué vamos a hacer con ese dato? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Y no obtener indicadores o no construir indicadores sin un objetivo específico, ¿ya? Y no solamente que estén orientados a la creación de indicadores y los problemas del día a día que abundan, ¿no es cierto? Existen infinitos problemas en todos los hospitales, ¿ya? Y literalmente cada vez que uno busca, encuentra más, ¿ya? La idea es encontrar que si es que uno se dedica a medir algo específico, tiene que tener un objetivo específico y tiene que tener un plan de mejoramiento. ¿Y qué tiene que ver con la validación, que tiene que ver con la precisión de la información y que tiene que ver con la validación del indicador, que estas ya son cosas más específicas, y la confiabilidad? ¿Ya? Por lo tanto, volvemos al mismo mono, volvemos al mismo diagrama que dice, ojo, independiente o dependiendo del rol o independiente del rol que ustedes vayan a cumplir más adelante dentro de sus establecimientos de atención de salud, el hecho de capturar información, el hecho de tratar de encontrar respuestas de lo que ustedes están preguntando, debe considerar esto de la usabilidad de los sistemas decae exponencialmente cuando lo tratan de estructurar demasiado. Por lo tanto, traten de buscar específicamente lo que quieren medir y traten de respaldarlo siempre con una actividad de mejora. Por lo tanto, la medición de la calidad, reportes y evaluación son la norma, y vienen, y los departamentos de calidad cada vez están adquiriendo más fuerza en ese sentido. La alineación de los incentivos y las recompensas de la calidad será la forma de evaluar y facturar en el sistema. Hoy día el sistema de gestión de grupos relacionados diagnósticos, el GRD, es la forma en que se financia, y esos mecanismos se basan enormemente en la captura de información estructurada. El registro clínico electrónico en este sentido es vital para almacenar información. Y el valor del registro clínico electrónico está dado por la recolección y el uso de la información, o sea, mientras más se use, mejor. Por lo tanto, hay que encontrar este balance entre lo narrativo y lo estructurado. Y las herramientas ofrecen métodos que sean simples y confiables para proveer feedback de mejoramiento incremental de los procesos son necesarias. Necesitamos constantemente estar sabiendo qué es lo que está pasando debajo de nuestras propias narices, con la mayor calidad, con la mayor precisión posible, y mediante mecanismos que sean fáciles, intuitivos, interpretables, nada muy esotérico, que sea fácilmente comprensible por las personas que puedan hacer cambios dentro de nuestras instituciones. Con eso termino. Estoy disponible para responder las preguntas, si no son por este medio, por algún chat. Muchas gracias. Gracias, Esteban, por la presentación. Eso, se puede dejar de compartir pantalla un poquitito para poder vernos.
Súper interesante. Yo creo que aquí hay un panorama bien completo, es como una repasada integral de lo que son los sistemas de información y los registros en distintos ámbitos de la salud y del desempeño de los colegas y de los futuros colegas en los establecimientos de salud. Yo voy a hacer un par de preguntas, no sé si Verónica tiene otras preguntas, pero lo primero que a mí me gustaría saber es cómo es que tú personalmente llegas desde la medicina general, la radiología, a preocuparte de los sistemas de información y de los sistemas de registro, porque creo que también es interesante, digamos, desde la perspectiva de los colegas en formación, visualizar eso, qué es lo que, cómo se da esa línea de pensamiento o de interés que te lleva a centrar parte de tu desarrollo profesional en los sistemas de información. A ver. Esto implica volver bastante atrás en el tiempo, ¿ah? A ver, yo por una cuestión de interés personal, me acerqué al Departamento de Salud Pública de la universidad y y me aceptaron como ayudante de investigación a principios de segundo año de la carrera. Por lo tanto, yo entré el 2001, entonces el primer semestre del 2002 yo estaba digitando encuestas en EpiInfo. Entonces me vi con cerros y cerros y cerros de papel, primero que nada, tratando de identificar información y transfiriéndola a un sistema informático para poder hacer análisis después. Una vez que dejamos EpiInfo y que migramos a el análisis estadístico, siempre me metí al mundo de la estadística, yo seguí siendo ayudante de bioestadística después de que di el ramo, entonces primero fui ayudante de investigación, digitando encuestas, y después de que di el ramo de bioestadística pasé a ser ayudante de bioestadística durante todo el resto de la carrera. Por lo tanto, 5 años de ayudantía de bioestadística. Donde parte la pasión que parte por una necesidad, básicamente, de transformar un Excel, típico Excel, en algo que fuese fácilmente interpretable y procesable en Stata para poder sacar información y poder hacer análisis estadístico con fines de investigación. Y desde esa necesidad tan patente, tan terrible de darse cuenta de que el Excel te cambia los puntos por las comas, que te cambia el orden de las fechas, que hace cosas que son tan terribles, yo vuelco hacia bases de datos. Ya, pero esta cuestión tiene que haber una forma específica de resolverlo. Y ahí empiezo a entender primero de abajo para arriba, de decir, ya, perfecto, esto tiene que ser una base de datos. ¿Y cómo se estructura una base de datos? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se modela? Con una tabla, con 2 tablas, con 1000 tablas, etcétera, etcétera, etcétera. Con el objetivo precisamente de lo mismo, de llegar a una calidad de la información que se me acercara a la realidad, ¿ya? Y de entender qué es lo que es un sesgo y cómo yo afecto directamente al sesgo de reclutamiento por el hecho de que yo consumo información de donde está disponible. Porque en el hospital regional me pasaron una base de datos en Fox Pro, por ejemplo. Y me doy cuenta de que, pero espérate, a ver, tienen 65% de mujeres y la población general son 51-48, ¿no es cierto? Entonces, la forma en que uno ve la información por estas variables que te determinan un sesgo, hacen que tú potencialmente no puedas extender una inferencia hacia la población general, ¿no es cierto? Entonces, la calidad de tu información se circunscribe a lugares específicos de donde tú las tomaste. Entonces, y el censo, por ejemplo, tiene una estructura completamente distinta. O la CACEN, por ejemplo, tiene una estructura completamente distinta. Entonces, de entender cuál es la diferencia entre un análisis
un análisis ecológico que se llama, es decir, mirar qué es lo que está pasando dentro de un hospital, que tiene sus sesgos, que tiene sus limitaciones, a un censo, que tiene sus características propias de medir a todos y cada una de las personas que hay dentro de un país, a la CACEN, por ejemplo, que es o la Encuesta Nacional de Salud, que es un tamaño muestral, calculado, randomizado, identificado, que te da una extensión o que te puede hacer mirar una realidad que te la da el censo y que no te la da este estudio ecológico regional del servicio de salud, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí progresivamente, desde una cuestión de una necesidad y un dolor profundo de pasar 6, 8, 10 horas tratando de arreglar un Excel para poder hacer análisis, a entender cómo se estructura, cómo se diseña, cómo se captura información, cuáles son las limitaciones que tienen, por qué funcionan en un sentido y no funcionan en otro, cómo yo influyo en lo que estoy mirando, que casi como esto del gato de Schrödinger, ¿no es cierto? De que yo cambio el resultado de lo que estoy mirando dentro de la caja, si es que el gato está vivo o está muerto, solamente por el hecho de estarlo mirando, ¿no es cierto? Entonces todas esas cosas me empezaron a fascinar enormemente, y después paso ya a la informática propiamente tal, de que la interfaz humano-computadora te afecta, esto de que tú fácilmente puedes cometer el error de decir, ¿sabéis que hubo 60.000 infartos? Y lo estoy calculando porque en el dato de urgencia decía infarto. Y resulta que después vas a mirar el proceso y dices, no, pues, pero es que el dato de infarto lo pone el admisionista, la señorita que está en la ventanilla. Y te das cuenta de que, o que la indicación de un electrocardiograma dice OPS infarto. Y no quiere decir de que el paciente tenga un infarto, sino que lo pidieron el electrocardiograma por una observación de un infarto. Y por eso puedes generar estos errores de cálculo y de mediciones que están súper, súper escondidos dentro de la estructura de un sistema. ¿Y qué ha cambiado desde el 2002 hasta ahora, según tú? Yo creo que lo que más ha cambiado, yo creo que el más ha cambiado es yo creo que hay una concepción de que los sistemas de información existen y de que funcionan. Yo creo que el 2002 ahora era ciencia ficción. Era imposible de pensar que en un futuro que nosotros fuéramos a vivir, que fuéramos a tener sistemas que nos ayudaran en este proceso de la recolección de información. Entonces, ha pasado, van a cumplirse 20 años, yo estoy dedicado a la informática clínica formalmente después del magíster, yo me formé entre el 2010 y el 2012, por lo tanto yo ya cumplí 10 años dedicado a la informática clínica, con un hiato de 3 años de la especialidad. Pero claro, existe una concepción y existe una, una idea que es casi irrefutable hoy en día, de que las fichas de papel van a desaparecer y que tenemos que subirnos fundamentalmente, y tenemos que subirnos a un proceso de registro clínico electrónico que sea iterativo. Y todos los días vamos a ir encontrando un botón nuevo, todos los días vamos a ir encontrando una funcionalidad nueva que no conocíamos y que tiene un objetivo específico. Mi rol, particularmente, es tratar de resguardar de que ese botón nuevo, ese dato nuevo, ese elemento nuevo, tenga sentido y que no sea juntar información por juntar información, ¿cierto? Ok. Interesante. Vero, ¿tienes alguna pregunta? Sí, gracias Esteban por la presentación. Yo tal vez me voy a escapar un poco de ella, porque hay algunos temas que quedaron pendientes cuando hice la clase de atención primaria. Entonces me gustaría, si es posible, que te refirieras un poco a los registros estadísticos mensuales y el rol que tienen en el funcionamiento del sistema. ¿Quieres que te dé mi opinión o quieres que me refiera así de manera formal? Quiero que les cuentes de qué se tratan, cuál es el objetivo y cuál es tu opinión. A ver. Ya. A ver. El registro estadístico mensual, en su esencia, es el Sistema Nacional de Reportabilidad de Producción, por llamarlo así de alguna manera, de toda la red asistencial pública y privada. El REM existen
públicos, privados y municipales, que ustedes saben que está como entre medio, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay un, tiene una lógica que es bien chilensis, es bien propia de nuestro país, donde los datos se envían agregados y preprocesados. Eso significa de que hay unos archivos Excel, ¿no es cierto?, que se llenan, que tienen múltiples cajoncitos donde el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio definió cómo había que separar los datos. Para atenciones de urgencia se dividen en quinquenios, o sea, atenciones de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10, las atenciones ambulatorias de atención primaria se dividen en hombres, mujeres, cada 10 años, cada 15 años, y todos son distintos. Tienen cosas súper específicas y súper raras, como por ejemplo que hay que notificar específicamente todos los meses aquellas atenciones de urgencias que hayan sido por mordedura de ratón, murciélago u otro roedor. Así cosas súper específicas, súper específicas. ¿Por qué? No sé. Pero bueno, el punto es que probablemente para hacer vigilancia epidemiológica de posibles brotes de rabia, ¿no es cierto? Entonces, si es que están teniendo, en vez de, como no confían en nosotros los médicos, que no hacemos las notificaciones de la enfermedad de notificación obligatoria de la GENO a través de Pivigila, tratan de consultar por una vía paralela, de saber, perfecto, ok, hay un brote de ratones que están apareciendo más frecuentemente en Curacautín, y, perdón, quedémonos en nuestro servicio, en Curarrehue, porque el año que florece la quila, y etcétera, etcétera, por lo tanto, están habiendo más mordeduras de ratón. Y junto con las mordeduras de ratón está, qué sé yo, el anta, está la rabia, está los murciélagos con la rabia, etcétera, etcétera. Entonces, buscan identificar estos indicadores para poder llegar a esta conclusión. Y que son números agregados, por lo tanto, cada establecimiento manda su número, 3, 6, 8, y después se consolidan en el nivel central o en el nivel provincial o regional, dependiendo del servicio de salud, ¿no es cierto? Y del servicio de salud se vuelven a consolidar para llevar a nivel central, y el Ministerio de Salud los tiene todos juntos. ¿Ya? ¿Por qué digo que es un mundo intermedio? Es porque hay algunos países que envían a los ministerios de salud los datos identificados de cada una de las atenciones de todo lo que pasa, ¿no es cierto? Por lo tanto, se mandan las 600.000 atenciones rutificadas de todos los pacientes que se atendieron en la urgencia, por ejemplo, y es el nivel central, lo que correspondería al DEIS, el que hace el análisis y cruce de la información de las cosas que ocurrieron, ¿no es cierto? En cambio, países que son más fragmentados, como Estados Unidos, manda a pedir lo que se llaman los indicadores de calidad, los ICQ, los Quality of Care Indicators, ICQ, QCE, ¿no? CQA, una cosa así, o QCI. ¿Y qué es lo que piden ellos? Es que mandan a pedir un numerador para lo que se está midiendo y un denominador para lo que se está generando. Entonces, son mucho menos los indicadores, son 45, 50, lo que sean, ¿no es cierto? Pero el preprocesamiento se hace en origen, y lo que se manda al nivel central son un numerador y un denominador. Nosotros tenemos esta versión intermedia, que mandamos un montón de información sin ser información identificable, sin ser información atómica, ¿ya? Sin las atenciones unívocas, sino que esto es preprocesado para mandar a Santiago. ¿Cómo? Personalizadas, que no son personalizadas. No son personalizadas, no son personalizadas. Por lo tanto, el rol del estadístico local, del estadístico del servicio, que tiene que hacer interpretación, y además este sistema tiene un montón de validaciones internas, donde un número no puede ser mayor que el otro, porque están relacionados entre sí, la cantidad de mujeres no puede ser, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puede haber un campo de hombres, o no puede haber un número de hombres en patologías que son solamente de mujeres,
etcétera, etcétera. Entonces tiene una forma como bien estructurada de tratar de darle sentido a lo que está pasando en el día a día. Es una forma de tratar de aconchar, ¿no es cierto?, lo que pasa en la atención diaria del día a día dentro del Vox en un número, en tratar de identificar qué es lo que está pasando. ¿Cómo se crean estos indicadores? En general, es como, a mí me gusta la analogía con el Microsoft Word, con el procesador de texto, de que cada vez que se le ocurre algo nuevo, aparece un botón nuevo. Por lo tanto, y se quedan para siempre y nunca se sacan. Por lo tanto, apareció una estrategia nueva de Chile Crece Contigo, del programa Elige Vivir Sano, de lo que sea, y tienes un nicho, a telemedicina, que es de las últimas, y tienes un nicho en el REM, y se queda para siempre. Es poco lo que se dan de baja los indicadores, por lo tanto la pega siempre es progresivamente superior para los sistemas de información. Y para los sistemas en el sentido de, los sistemas en el sentido de la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? De las personas y los sistemas informáticos, no solamente las personas y los grupos de personas, ¿no? La teoría de sistemas, ¿no es cierto? De que somos un sistema dentro de otro sistema, ¿no es cierto? Esa es mi opinión. Yo creo que Interesante. es un poco anacrónico. Yo creo que es un sistema es un poco anacrónico, es un poco, data de por ahí por la década del 60. La, la doctora Raj era muy, muy defensora del REM, pero ella siempre tuvo la visión de futuro de decir que esta cuestión iba a migrar hacia algo completamente distinto, a información unívoca, integrada, eh, definible, ¿ya? Y poder procesable, Mm. etcétera. ¿Sabes qué? Lo que se me ocurre, perdona, Vero, lo que pasa es que tú hiciste cuando hiciste la reseña de tu recorrido, me pareció súper interesante también mirar cómo, por una parte, cómo evolucionan y cómo uno ve que han evolucionado los sistemas de información y los registros, que evolucionan menos. Y hacíamos esta comparación, digamos, desde el año 2002 al año 2020. Y tú dices, en algún momento los REM puede que lleguen a desaparecer. Sin embargo, en todo este proceso y en todos estos años, registros más, registros menos, sistemas informáticos más o plataformas, etcétera, el rol profesional al parecer sigue siendo el mismo. O sea, hay una responsabilidad profesional del médico en particular y de las médicas en función de los registros, en función de los sistemas informáticos que siempre está como en tensión, ¿no? O sea, desde esta cosa que tú mencionabas inicialmente de la mirada de la investigación hasta la mirada de la producción. Pero también hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad legal, con la responsabilidad administrativa, e independientemente del momento en el que situemos la mirada, digamos, si al inicio de los 2000 o en los años 60, cuando tú mencionas que surge el tema de los REM, de los registros estadísticos mensuales, o en 10 años más, en que probablemente vamos a tener ficha clínica, esperemos, ¿no? Registros clínicos electrónicos integrales e integrados. La responsabilidad profesional del profesional médico probablemente va a seguir siendo muy parecida. No sé qué opinión tienes al respecto. A ver, uno de los elementos fundamentales, y que no lo digo yo, lo dicen los abogados, es que parte de la responsabilidad del médico es documentar lo que hizo. Mientras más y mejor documente lo que hizo, menos riesgos tiene en un juicio, ¿ya? Desde el punto de vista de la responsabilidad ahora médico-legal. De ahí para adelante, porque acuérdense de que la responsabilidad médico-legal es personal, uno, y después nuestra responsabilidad como grupo de trabajo, como equipo específico, como establecimiento, como departamento de salud municipal, como servicio de salud, como sistema de salud. Y así, teoría de sistema, ¿no es cierto? De nuevo. Pero el sistema, la responsabilidad del médico de documentar lo que hizo es uno de los elementos que son fundamentales de la nueva medicina. Es decir, yo tomé tal y cual decisión porque el paciente, basado en esta información que yo tenía disponible en el momento de tomar la decisión, ¿ya? Y eso es la mejor defensa que pueden tener desde el punto de vista médico-legal. No hay ninguna duda, ¿ya? Por lo tanto, se transforma en una
obligación. Y eso es uno de los elementos con los que estamos batallando todo el tiempo, de que creemos lo contrario, de que mientras más rebuscado, mientras más difícil de entender el protocolo operatorio, mientras más, porque existe una confusión entre lo que se llama el error médico, que existe y pasa todos los días, y la negligencia, que son cosas distintas. No me quiero meter en ese tema, pero la documentación, aunque el error, aunque se haya cometido un error, los abogados siempre dicen, es preferible dejar lo más y mejor documentado, y la documentación clínica es parte de la informática clínica, de que hoy día toda esa documentación debiera estar almacenada en un lugar donde no se pierda, donde no se deteriore, donde esté disponible para entenderlo, ¿ya? Es más defendible cometer un error, ¿ya? El hecho de cometer un error no es lo mismo que cometer una negligencia. La negligencia es teniendo la información, teniendo el conocimiento, teniendo el tiempo, uno casi con dolo toma una decisión que no es la que dicta la ley, la que dicta la lex artis, ¿ya? El hecho de cómo hacer las cosas en el contexto, en las circunstancias, en todas las variables que existen en ese momento. Hay una responsabilidad del clínico a todo nivel, ¿eh? Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidad. No me gusta circunscribirlo solamente dentro de los médicos y médicas, sino que los clínicos en general también tienen responsabilidad, personal de enfermería, de obstetricia, de paramédicos, tecnólogos médicos. Cada uno tiene su nicho de responsabilidad dentro de la atención de los pacientes. Ok, súper. Verónica, doctora Late, ¿algo más? ¿No? Ok. Bien. Sí, además ya estamos un poquito más allá de la hora. No sé si tú quieres agregar algo más, Esteban. Yo te agradezco la presentación, das luces de, bueno, en realidad un panorama bien amplio de un montón de temas que uno puede ir profundizando, obviamente. La expectativa de esta sesión era precisamente que los estudiantes y futuros colegas tengan esta panorámica, sepan en qué campos se están metiendo, qué campos se pueden meter y qué campos están obligados a meterse. Porque hay distintos niveles, ¿no? O sea, el profesional en desempeño tiene responsabilidades y tiene que conocer qué es lo que está obligado a hacer y cuáles son las implicancias de aquello, pero también hay miradas de futuro, digamos, de los potenciales desarrollos, las potenciales ventajas que estos desarrollos, ya sea informáticos o del desarrollo de la propia información clínica, información poblacional también, en los próximos años se vendrá. Así que, no sé, una última recomendación, saludo, sugerencia, motivación. Mira, yo creo que mi único mensaje es la proactividad. Es decir, que efectivamente ustedes, si es que quieren lograr cambios dentro de los sistemas, uno busca y busca y busca y busca y toca puertas y jode y jode y jode y jode hasta que lo logra, ¿ya? Yo creo que porque hay de todo y se van a encontrar de todo, desde que estaba en el internado de traumatología, y teníamos que coordinarnos para que siempre hubiera un interno en pabellón. Y tuvimos que hacer una planilla para tratar de ordenarnos de que siempre hubiera un interno en pabellón. Y que nunca fuera a pasar durante lo que duraba el mes, 2 meses, que no me acuerdo cuánto duraba, que nunca fuera a pasar de que no fuera a haber un interno en pabellón. Y teníamos un calendario, ¿ya? Y el calendario encontramos la forma de notificarle a la persona de que hoy día te toca a ti en pabellón. Es desde cosas que son tan pequeñas y que son tan necesarias porque te pueden marcar los 2 meses que tienes por delante del internado, de tratar de estructurar, de tratar de modelar y tratar de entender cómo funciona el pabellón, a qué hora hay que estar, con quién vas a operar, etcétera, 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 hasta cosas como, por ejemplo,
identificar cuáles son las causas de muerte, identificar cuáles son los requerimientos de los pacientes, identificar dónde se nos están perdiendo los pacientes enfermos crónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto en la vida diaria, como interno, como alumno, hasta nuestra vida profesional como médico general, como especialista, como subespecialista. Existen infinitos nichos, ¿ya? Y lo importante es tocar la puerta, buscar alternativas, ver cuáles son los mejores mecanismos, y lo otro es estudiar o preguntarle a la gente que más sabe. Hay gente, a mí me gusta ser súper respetuoso, aquí cada uno tiene su nicho, y uno busca apoyo, y uno busca dentro de las personas que conocen más del tema específicamente. Uno puede tener diferencias, como les decía, en una sala con 3 médicos hay 6 opiniones siempre, pero uno con la humildad de preguntar y saber, no hay preguntas tontas, sino que tontos que no preguntan, tratar de encontrar una solución dentro de los problemas que se van a encontrar. Y no amargarse y no decir, bueno, es que el sistema es así, no, es que es todo herencia de la administración anterior. Entonces, buscar la forma de resolver los problemas. Ok, sí, se entiende perfectamente. Ya se entenderá mejor también en este recorrido. Ojalá. Agradecido, Esteban. Voy a detener la